Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de DDT, o Después de todo, si quieren. Bueno, hoy seré breve. Ni yo me la creo, pero trataré de ser breve. Bueno, el día de ayer grabé en la mañana un podcast cuestionando, criticando la omisión ominosa, escandalosa y elocuente por parte de la conferencia episcopal que preside el monseñor Carlos García Camader. Ante esta arrogante y desafiante carta de Juan Luis Cipriani, en la que prácticamente solicitaba de la conferencia episcopal peruana una rectificación y casi casi que hasta le pidan públicas disculpas, ¿no? Cuando ya a estas alturas está más que claro que este zafarrancho de combate que se ha suscitado en torno al cardenal Juan Luis Cipriani lo provocó él mismo. Bueno, ¿qué ocurrió después de que grabé ese podcast temprano en la mañana? A las pocas horas salió de la conferencia episcopal peruana una misiva, un comunicado. Eh, claro, no como consecuencia de lo que yo dije, porque mi podcast incluso salió después de que esta carta comenzó a divulgarse en redes. Em, y lo cierto es que el comunicado, luego de leerlo, igual me sigue pareciendo, en mi pequeña opinión, ¿no? Una retórica gaseosa, excesivamente diplomática, sin ánimo de comprarse ningún pleito, de navegar con vela de cojudo, como hizo su predecesor Miguel Cabrejos. Y en esta carta que ha demorado una semana y un poquito más, y un día, no, una semana y 2 días o 3 días, eh, que es una carta de 4 puntos, y en el primer punto dice el comunicado de la conferencia episcopal de García Camader que el Santo Padre, supuestamente refiriéndose a Cipriani, pero lo hace de una manera tan, me dirijo a ti, pero lo hago así en tercera persona. Mm, Es una malagua el comunicado. Algo dice, pero no lo dice como debería decirlo, en mi pequeña opinión, que obviamente es absolutamente subjetiva, arbitraria, y me puedo equivocar incluso, ¿no? De repente esta es la manera como deben resolver las cosas los señores de la Iglesia Católica. Dice, el Santo Padre ha tratado al cardenal Juan Luis Cipriani con exquisita caridad pastoral, lo cual, traduciendo, ¿no? A ver, Juan Luis, el Papa ha tomado medidas drásticas contigo, te ha podido cagar, como lo hizo con el cardenal McCarrick, ese pederasta que se acaba de morir, defenestrándolo y pasándolo de su estado cardenalicio a laico, ¿no? Y ahí te quitas el alzacuello y te quiero ver con tu cuellito Jorge Chávez, porque eso fue lo que pasó con McCarrick. El primer caso en la historia que en el 2019 fue defenestrado de una manera disciplinar por haber perpetrado abusos y fue dimitido del estado clerical. Y eso ocurrió a inicios, comenzando el año 2019.
1 o 2 semanas antes de que comenzara, dicho sea de paso, la primera, hasta ahora única, cumbre antipederastia en la historia de la Iglesia, propiciada por el Papa Francisco y que fue liderada por los cardenales John O'Malley, por un lado, que fue la idea, y formalmente por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna. Y eso a Cipriani le importa un bledo, que el Papa haya sido buena gente con él. Él se va, no contra el Papa, se va contra la conferencia episcopal. Y dice el segundo punto, y usted sí lo leo completo. De acuerdo con las declaraciones de de la Sala de Prensa Vaticana del 26 de enero de 2025, se puede afirmar que al cardenal Cipriani le fueron impuestas, según palabras de su director Matteo Bruni, unas medidas, y ahí abre comillas porque esto fue textual, medidas disciplinares aún hoy en rigor o en vigor, relativas a su actividad pública, lugar de residencia y uso de insignias, no lo dice el comunicado, entre otras cosas, hasta donde sabemos. La misma que fue aceptada y firmada por el mismo Cipriani. Esto, además, no era algo nuevo para muchos que, como yo, estábamos al tanto de esta historia. Tan es así que es contada con seudónimos en este libro. Cipriani aquí es Monseñor Camilo. Claro, hasta ese momento, Cipriani estaba acatando el precepto penal como debía ser, en silencio, fuera del Perú, no haciendo declaraciones políticas, no metiendo su narizota en los temas de la política local y cosas por el estilo. Y no podía aparecer en plan drag queen vestido de púrpura por las calles, ¿no? Sino vestido de negro, como cualquier cura. Entre otras cosas, reitero eso, entre otras cosas. 3, dice la carta de la conferencia episcopal, Cipriani tiene todo el derecho de afirmar su inocencia, pues la culpabilidad se prueba en un proceso penal. No es menos cierto que existe un precepto penal. Por ello, no debiera olvidar la exquisita caridad pastoral del Santo Padre. Y acá hablamos de lo que comentaba ayer y que Cipriani menciona en su carta, en la última, de que la Congregación para la Doctrina de la Fe, el ex Santo Oficio, le impone este precepto penal, que es una medida disciplinaria, bajo el modo de fumus delicti. Esto que suena, como dije ayer, ¿no? A frase de Hogwarts, de Harry Potter. ¿Qué significa? Según Cipriani, en su antojadiza y caprichosa carta, un fumus delicti para él es posibles indicios de algo. No, no ha buscado ni siquiera en Google lo que significa un fumus delicti. Un fumus delicti, como dije ayer, significa que hay una alta, altísima probabilidad de un delito. Y cuando uno va a Google, fumus delicti, dice, es la expresión latina que alude a la existencia de indicios de criminalidad. Es que no hay que posibles indicios. No, 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 no. Altos indicios. Pero claro,
como nadie entra en ese tipo de detalles, Cipriani aparece hueveando a todo el mundo. Y como la conferencia episcopal peruana es incapaz de propalar un comunicado contundente que deje claras las cosas, la gente sigue especulando, no, esta es una campaña contra el pobre Juan Luis Cipriani que se ha enfrentado al terrorismo, que fue negociador con los rehenes del MRTA y que tanto ha hecho por la iglesia tradicional en el Perú, y que patatín, y que patatán, y que bli, 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 y que bla, bla, bla. No jodan, no jodan. Cipriani tiene una gravísima acusación por abusos sexuales a menores. Y según la información del diario El País, habría más de una. Da cuenta El País, el periodista Íñigo Domínguez, un especialista en España en abusos sexuales a menores por parte de religiosos católicos, que en el año 2000, o a inicios del año 2000, hubo otra denuncia, pero que fue interrumpida en el proceso. Ya se había formulado, pero algo pasó y la denuncia no continuó su curso. Entonces, cuando llega esta, en el 2018, en junio del 2018, llega a las manos del Papa, no a Doctrina de la Fe, a las manos del Papa, a los ojos del Papa, en la cabeza del padre Jorge, oye, esta no es la primera. Y cuando lee la carta del denunciante, ve signos de verosimilitud y le da credibilidad, porque la víctima no estaba pidiendo plata, no estaba pidiendo tampoco un proceso canónico, simplemente quería que el Papa supiese quién era en realidad Juan Luis Cipriani. Eso, por cierto, ya lo cuento con pelos y señales en el libro que presento este jueves en la Librería Sur de San Isidro. De la página 541 a la 555, casi 15 páginas, en un libro gordito, está todo, todo menos la identidad del denunciante, que espero que se mantenga en reserva hasta el final, porque ese fue desde un inicio su deseo. Y claro, la Conferencia Episcopal Peruana, Cipriani lo entiendo, pero la Conferencia Episcopal Peruana no se da cuenta, no toma conciencia que cada vez que Cipriani desafía a las autoridades eclesiásticas, incluyendo al Papa, como lo hace, y no le enmiendan la plana como deben, la víctima que está pensando en otra cosa, está en la playa, hueveando, divirtiéndose. Me consta que no. Cero empatía. Cero empatía con las víctimas. No ha cambiado nada de la antigua conferencia episcopal con Cabrejos a la actual. Lo advertí. No es que me la dé de pitonizo, pero García Camader, dije desde un inicio, no cumplía con el perfil que se esperaba por parte de la Iglesia luego del anuncio de la disolución del sodalicio, en el que el episcopado peruano no hizo un carajo, salvo los 5 obispos que siempre menciono. Punto 4. Y esto ya calienta un poco la sangre, ¿no? Lamentamos el dolor que los hechos materia del presente comunicado estén causando. Es lo que acabo de decir. Bueno, si lo lamentan, la próxima vez sean más contundentes, porque lo que están propiciando, si no se dan cuenta con su cobardía, con su apocamiento, con su pusilanimidad, es que Cipriani
responda como ha respondido. No, me cago en su puta carta o comunicado y mando un mensaje espiritual a puertas de la Semana Santa, porque esto sí no me lo pueden prohibir, esto no me lo han prohibido además, de acuerdo al precepto penal, y de cara a la Semana Santa hablaré del perdón y la pasión. Y claro, cuando uno lee entre líneas a Cipriani, porque para las cosas en las que se esperan declaraciones claras, transparentes, ahí sí, siempre Cipriani ha optado por la ambigüedad, ¿no? Por caminar por el filo de la cornisa, como sus colegas de la actual conferencia episcopal y de la anterior y de Piñero y así. Entonces, en plan, Jesús crucificado en la cruz ha perdonado a los que lo han ofendido. Léase sus correligionarios en el episcopado peruano. O sea, encima se la da, le viene con delirios de grandeza y de magnanimidad y de generosidad. Qué grande que eres, Juan Luis, eres lo máximo. Un abusador de menores es lo que eres. Para terminar, Religión Digital, el portal de habla hispana más serio y más especializado en temas vaticanos, en una nota que firma su director, José Manuel Vidal, que viene siguiendo ya desde los últimos años muy de cerca el caso peruano, en particular el caso sodalicio, pero el caso peruano, y eso implica a Juan Luis Cipriani. ¿Qué dice? El causante, es una nota bien larga, el causante de todo este sismo, de este terremoto, es el propio Cipriani, como dije yo al inicio. Viajar a Lima desobedeciendo el precepto penal es lo que ha generado todo esto. O sea, él solito se la buscó. José Manuel Vidal explica lo que debió explicar la conferencia episcopal, lo que significa el fumus delicti, aceptado por el propio Cipriani, solamente que él desvirtúa el término, ¿no? Y habla de posibles indicios, no, altos indicios de criminalidad, de haber perpetrado un delito. ¿No te gusta? Bueno, ¿y por qué lo firmaste? ¿Por qué no pediste una investigación canónica, penal, para demostrar tu inocencia? Todavía estás a tiempo. No lo has hecho, ¿por qué, Juan Luis? Me atrevo a especular. Porque si se hace esa investigación en el Santo Oficio, en doctrina de la fe, si te encuentran culpable, te hacen la que le hicieron a McCarrick. La misma. Porque la víctima existe. La denuncia tiene verosimilitud, es creíble. No habría sido la única. Habrían más casos aparentemente según el diario El País. Pero hay gente que no se la quiere creer, que le parece una campaña maledicente de la progresía y qué sé yo, de agentes infiltrados de la iglesia y externos de la iglesia, y cojudez y media, ¿no? Porque eso es pura chifladura. El Papa, dice José Manuel Vidal en Religión Digital, para imponerle aquellas justas limitaciones en alusión al precepto penal, el Papa valoró la denuncia recibida y cuánta certeza despertaba en él, la suficiente para limitar el ministerio del cardenal, lo cual entra dentro de las atribuciones del Papa. Entonces, si tienes algún rollo, Juan Luis Cipriani,
quiero verte quejándote ante el Papa. Hazlo, porque no es la conferencia episcopal ni el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, quienes te han puesto en esta situación. Tú solito, al pasarte por el forro el precepto penal, cuando dijiste ya el Papa está en las últimas, me voy a Lima para que me pongan mi chapita, para que me la claven en el pecho, se armó el follón. Y por último, José Manuel Vidal hace alusión a este comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana que salió el día de ayer y dice, no da ningún argumento que explique por qué el Papa, en modo justo, le ha impuesto a Cipriani un precepto penal. Estos obispos olvidan que Cipriani y su círculo están atacando con denuedo a una víctima concreta, porque estos escándalos no hacen más que revictimizar, o no se han dado cuenta. Tan idiotas son. Tiene a su favor Cipriani, dice Vidal, una conferencia episcopal peruana asustadiza. Yo firmo eso. A Cipriani, y así remata, los obispos peruanos se lo han puesto fácil. Cipriani polemizará de nuevo. Es lo suyo. Cantado, cantadísimo. Porque ante un comunicado tan cabrón como este, que no dice nada, no habla del fumus delicti, tiene cosas que decir la conferencia episcopal, pero como no se quiere enfrentar a Cipriani, porque es muy polémico, muy polarizador, y hay que ver por la unidad de la iglesia y la chichi de la Bernarda, no me jodan, pues. Yo estoy que me muero de ganas de ir a Lima para comprar el último libro de Javier Cercas. Javier Cercas es uno de los escritores españoles contemporáneos más importantes en este segundo. Y acaba de escribir un libro sobre el Papa a partir de un viaje a Mongolia. Ha tenido acceso al propio Papa, autoridades, para escribir un libro sobre el Papa. Javier Cercas, para más señas, es un ateo y anticlerical, además, militante. Además de que tiene una pluma mágica, maravillosa, escribe extraordinario y tiene unos libros increíbles. La percepción que se llevó Cercas después de esta aproximación, pero intimísima a la iglesia, al corazón de la iglesia y al propio Papa, es que, como él dice, o sea, no es que he salido convertido, no, sigo siendo ateo y sigo siendo anticlerical. Pero hay dos lecciones que este Papa está dejando claramente. Dos temas. Está contra el clericalismo y dos, está contra el constantinismo. Lo primero significa que cualquier cura, cualquier autoridad religiosa, obispo, monseñor, cardenal, lo que fuera, no es más que uno. Es igual que el resto. O sea que estas cosas que algunos se computan, pues, cardenal, su príncipe de la iglesia, bésame el anillo. Con el Papa, con este Papa, bueno, no va más, es mucho decir, ¿no? Porque ya estamos viendo que sus pastores no lo acompañan, pues, porque son cobardes, se mueren de miedo, no digo todos, pero conferencias episcopales completas parece que sí. Y más aún en el caso peruano, donde se ha armado tremendo rollo en torno al caso Sodalicio, donde se está haciendo historia, vuelven a lo mismo. Increíble.
Increíble. Y lo del constantinismo tiene que ver con evitar esta relación concupiscente entre la iglesia y el poder, porque este papa, lo que más o menos ha enseñado durante su pontificado, es que la iglesia tiene que ser contrapoder y no, y esto no es contrapoder, esto es gelatina royal, mazamorra dorada, flan, una cosa gelatinosa, no es un comunicado. Firme, como se esperaba, ante la arrogancia y soberbia de un Juan Luis Cipriani, que van a ver, va a regresar para seguir jodiendo porque la conferencia episcopal no estuvo a la altura de las circunstancias. Hasta mañana, casi iba a decirlo de Apocalipsis Now, si la tolerancia lo permite. Chao.